Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día. El día de hoy haremos un nuevo video tutorial en el cual conoceremos los tipos de datos de JavaScript. Antes que nada, debemos de conocer que en JavaScript solamente existen 6 tipos de datos primitivos, los cuales son los siguientes: undefined, null, boolean, number, string y por último symbol. Pero tenemos que definir lo que es un tipo de dato primitivo. Este tipo de datos, en palabras simples, es un tipo de dato que no es un objeto ni tampoco tiene ni es un método. Podríamos definir esto como la base o la herramienta con la que están construidas todas las funcionalidades de JavaScript. El valor de undefined es el valor que se le asigna a cualquier variable que no es inicializada. Por ejemplo, no es lo mismo que yo declare una variable y le dé un valor que simplemente haga la declaración de una variable. Para poder comprobar esto que les digo, hacemos una salida consola de nombre y de UNDF. Guardamos, ejecutamos nuestro código y vemos que tenemos dos salidas. Para mi variable nombre tengo el valor de Rafael, que puedo ver aquí abajo, y para el valor de UNDF, que es el undefined, mi valor por defecto es undefined, ya que nunca se le ha asignado un valor. El valor de undefined no únicamente es dado para las variables que no se les ha asignado ningún valor, sino que es un valor que también se puede dar a las variables. Undefined también es el valor que se le da a las funciones que no tienen ningún tipo de retorno. Les doy un ejemplo. Declaramos una función de flecha o un arrow function y yo aquí no estoy teniendo ningún tipo de return. Como no tengo esa sentencia, lo que me indica que mi función no tiene ningún tipo de retorno. Voy a hacer su llamada en salida a consola, la ejecuto y también puedo ver que el retorno de una función que no tiene un retorno definido también es undefined. Aquí en nuestra segunda evaluación de la parte con la variable UNDF, también podemos ver que nuestro valor es undefined. Al ser este un valor, también lo podemos evaluar con alguna condición. Por ejemplo, undefined, tal cual como el valor, lo podemos comparar con UNDF. Si undefined es igual que UNDF, entonces podemos hacer una salida consola que nos diga mi variable es undefined. La ejecutamos. Podemos comprobar que el valor de undefined es igual al valor de nuestra variable, que también tiene un valor de undefined. Por lo tanto, nuestra condición if se cumple y podemos mostrar en consola el mensaje de mi variable es undefined. Nuestro siguiente tipo de dato, en este caso, es null. Escribimos una variable con un valor null que nos indica que nosotros hemos determinado que nuestra variable no tenga ningún valor. A diferencia de undefined, que es un valor que nos dice que no hay valor porque no se ha definido todavía, el valor null es un valor que nos indica que no hay valor, pero nosotros lo hemos decidido de esta manera. Por lo tanto, vamos a mostrarlo por consola para ver qué es lo que nos muestra. Escribimos nuestra variable no.
también un typeOf para saber de qué tipo es nuestra variable no. Ejecutamos nuestro archivo y podemos ver que nuestro valor de no es null, tal cual como lo estamos determinando acá nosotros, y es un tipo de variable objeto. Tanto el valor de undefined como el valor null pueden parecerse bastante, pero haciendo una recapitulación podemos decir lo siguiente: el valor undefined es un valor que denota que no hay valor porque no se ha definido todavía, mientras que el tipo de dato null se usa para indicar que no hay valor porque así lo hemos querido indicar expresamente. Nuestro siguiente tipo de dato es el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano únicamente lo podemos encontrar teniendo dos estados: el valor verdadero, que se podríamos indicar como true, y el valor falso, que podemos indicar como false. Aunque también podemos definir de otras dos diferentes maneras. Vamos a ponerla como v, le ponemos la palabra reservada new para poder instanciar la clase boolean y le podemos pasar el valor de true. Esto también lo podemos hacer con el valor de falso. Vemos, lo escribimos y le pasamos el valor de falso. Si nosotros pasamos este parámetro, estamos haciendo exactamente lo mismo que en esta instancia, solo que nosotros nos estamos topando con un problema, y es que no conocemos cuál es el valor por defecto con el que viene una variable de tipo booleana, que sí lo podemos saber. La voy a llamar bool, voy a poner su instancia de clase y el nombre de su clase. A continuación voy a hacer la salida en consola de cada una de estas variables para ver qué es lo que nos dice. Escribo el nombre de mi variable bool seguido de mi typeOf para ver qué es lo que me muestra. Ejecuto mi archivo y me dice que bool en este caso es una variable de tipo boolean y que por defecto tiene el valor de falso, ya que si yo quisiera hacer una evaluación, por ejemplo, si bool es igual a falso, pues que entonces se ejecute mi salida a consola. Y vamos a comprobar esto. Ejecuto mi archivo y puedo ver que estoy en lo correcto. Mi variable bool es exactamente igual a falso. Escribiré otra salida consola, pero con otra variable, por ejemplo v, mi typeOf de v. Escribiré también otra salida consola, por ejemplo falso, y también haré un typeOf de falso. Ejecuto mi archivo y analicemos qué es lo que nos muestra. Analizamos nuestras tres salidas, que en este caso para bool me indica que es una variable boolean con un valor por defecto false, ya que yo no pasé ningún parámetro, y me dice que mi tipo de dato es objeto, ya que como yo estoy haciendo una instancia de clase, cualquier otro tipo de dato diferente a estos 6 se considera objeto. Con mi variable v pasa exactamente lo mismo. Mi tipo de variable es boolean, en este caso mi valor es true, ya que a mi v yo le estoy pasando el valor para poder inicializar mi variable, y exactamente lo mismo que con bool, como yo estoy haciendo una instancia de clase, me dice que mi tipo de dato es un objeto. En el caso de mi variable falso, me indica directamente el valor sin decirme cuál es el tipo de dato, ya que aquí estoy haciendo yo una declaración pura y no es necesario que yo utilice una instancia de clase, y
en mi typeOf de mi variable falso, pues me indica que es una variable de tipo boolean. ¿Y para qué nos sirven los tipos de dato bool? Pues muy fácil, son los tipos de dato que nos sirven para generar evaluaciones condicionales, o por lo menos son las formas más comunes de realizar una evaluación lógica. Nuestro siguiente tipo de dato es el number, el cual nos permite escribir números, ya sean enteros o números flotantes. Los dos son interpretados como si fueran un número. Pero al igual que el tipo de dato boolean, también podemos hacer uso de la clase number para poder aclarar nuestros números. Por ejemplo, new number, y podemos pasarle un parámetro, pero en este caso lo haremos sin pasarle ningún dato para conocer cuál es el valor por defecto que nos da nuestra clase number. Escribo mi salida consola y también paso mis tres variables. Voy a aplicar un typeOf a cada una de ellas para ver qué es lo que nos dice. Número, typeOf número, flotante y también el typeOf de flotante. Ejecuto en mi consola y veo qué es lo que me dice. Analicemos los datos que nos da. Para mi variable num me dice que es de tipo number y el valor por defecto, ya que yo no le estoy pasando ningún parámetro para inicializar el valor de num, me asigna un valor como 0. Me dice que es de tipo objeto, ya que yo estoy haciendo una declaración desde una instancia de clase, en este caso es mi clase number. Para mi siguiente dato o mi siguiente variable, que en este caso es número, me dice que su valor es de 1, número igual a 1, por lo cual estamos en lo correcto. Me dice que es de tipo de dato number. Al ser un valor directamente asignado, pues podemos definir que estamos en lo correcto también. Para el caso de mi variable flotante, que en este caso es 1.1, que lo podemos verificar aquí, también nos dice que es un tipo de variable number. En JavaScript no existe un tipo de dato que sea flotante. Tanto los números enteros como los números con decimales pertenecen a la misma clase, que en este caso es number. ¿Y qué ventaja nos da o qué uso nosotros le podemos dar a los tipos de dato number? Pues muy fácil, el de realizar operaciones. En este caso vamos a hacer una suma en donde nosotros sumemos el valor de num, que conociéndolo en este caso es 0, por lo cual le vamos a pasar un valor para poder inicializarlo. Le vamos a poner 10 más el valor de número más el valor de flotante. Lo mostramos por consola y vemos qué es lo que nos dice. En este caso tenemos que el valor de mi suma en esta posición es de 12.1, que si verificamos los datos 10 más 1, 11 más 1, 12.1, por lo cual nuestra suma es correcta. A grandes rasgos, nosotros podemos definir esto como el tipo de dato número. Simplemente son variables que pueden contener un número con el cual podemos realizar operaciones aritméticas. Los números pueden ser negativos, positivos. De igual manera también podemos incluir el número 0. Y también cabe mencionar que yo puedo acceder a los métodos de mi tipo de dato number para poder ampliar las posibilidades que me permite manejar un número con JavaScript, como por ejemplo aumentar la precisión, ajustar o redondear un número, ya que al momento de que JavaScript detecta que mi tipo de dato es número, pues hay operaciones que yo puedo realizar dependiendo de mi tipo de dato.
Otro tipo de dato primitivo es el tipo de dato string, que en este caso nosotros podemos definir como una cadena de caracteres. Nosotros podemos inicializar de las siguientes maneras una cadena. Podemos utilizar desde comillas simples, como en la variable nombre, comillas dobles, como por ejemplo en esta parte de mi variable el nombre 2. También podemos utilizar los llamados template strings, que podemos definir con este tipo de caracteres. Son como unas comillas invertidas. Cada uno de esta forma de declarar una cadena tiene sus propiedades. Aparte, también nosotros podemos declarar, al igual que con el tipo de dato boolean y con el tipo de dato number, mediante su clase string. Puede quedar vacía, como este sea el caso, que nos va a asignar simplemente dos comillas sin ningún espacio entre ellas, o nosotros también le podemos pasar un valor para poder inicializar nuestra cadena. En este caso string, y también puedo poner mi nombre como parámetro de tipo de dato string. Escribiremos nuestra función para dar la salida a este tipo de datos, como lo hemos estado haciendo, para nombre 2, y así hasta nombre 4. Excluiremos los demás. Nombre 4 y nombre 4. Y vemos qué es lo que nos muestra nuestra consola. Me dice que para mi variable nombre, mi valor es de Rafael. Lo puedo comprobar, en este caso es de Rafael. Y me dice que es un tipo de dato string. Para mi variable nombre 2, que podemos verificar en este sentido, también me da y me devuelve mi valor, en este caso de Rafael, que de igual manera me dice que mi tipo de dato es string. A pesar de que se utilizaron diferentes caracteres para inicializar la cadena, JavaScript entiende que el tipo de dato de estas variables sigue siendo string. Para el caso de mi nombre 4, que podemos ver en esta parte, mi variable de nombre 4, me dice que el tipo de dato es string y me da su valor por defecto, su valor primitivo, que es meramente un espacio sin nada. Simplemente son dos comillas que indican que dentro de ellas pueden ser incluidos caracteres. Y como en el tipo de dato boolean y en el tipo de dato number me dice que el tipo de dato es objeto, ya que yo estoy haciendo una instancia de clase para poder definir, en este caso, mi cadena. ¿Y para qué me sirven este tipo de datos? Pues muy bien, simplemente para manipular texto. Por ejemplo, haré una salida a consola. Dentro podré concatenar con el símbolo de más dos variables. Si nosotros hiciéramos esto con los números, obtendríamos la suma. Por ejemplo, si nombre tuviera el valor de 1 y nombre 2 el valor de 1, nuestro resultado sería 2. Pero con los tipos de dato string, lo único que podemos hacer es concatenar o agrupar las dos cadenas. Grabamos nuestro archivo, mostramos nuestro resultado y yo puedo ver que en esta salida de consola de nombre más nombre 2 tengo una sola cadena, la cual es Rafael. Si yo quisiera agregar un espacio en blanco, pues puedo agregar otro símbolo de más, comillas simples, y poner un espacio para que este sea tomado en cuenta. Vuelvo a hacer mi salida de consola y puedo ver que mi salida es Rafael y Rafael. Para el caso de los template string, como el que nosotros tenemos declarado en nuestra variable de nombre 3, tienen una funcionalidad agregada en las últimas versiones de JavaScript que nos permite mejorar nuestra experiencia con la concatenación y uso de cadenas. Escribiremos una salida consola
Utilizando template string, este tipo de acentos que son invertidos, podemos, por ejemplo, nosotros agregar texto donde podamos poner, por ejemplo, mi nombre es con el signo de pesos y abriendo y cerrando llaves. Dentro de este espacio nosotros podemos agregar contenido de JavaScript funcional, es decir, aquí podemos aplicar lógica. Por ejemplo, yo puedo pasar mi variable de nombre 3, ejecutar mi código y ver que mi salida a consola me dice que mi nombre es Rafael. Yo aquí puedo seguir agregando texto. Por ejemplo, mis apellidos. Lo ejecuto y veo que yo puedo agregar todo el contenido que yo requiera de una forma más simple de escribir, ya que de lo contrario yo tendría que estar escribiendo el símbolo más, agregar espacios entre las variables para poder crear una cadena más larga, que resulta ser un tanto engorroso cuando la cadena es bastante larga. De igual manera que en el tipo number, yo puedo, presionando con un punto, acceder a los métodos que están hechos para poder trabajar con cadenas. Tenemos una gran variedad, volver nuestra variable mayúsculas, minúsculas, cortar nuestra cadena, sacar algún carácter en especial, encontrar alguna coincidencia en caso de que sea toda una oración, sacar su código directamente por letras en un valor ASCII, muchas funcionalidades que podemos nosotros tener directamente desde el tipo de dato string. Nuestro siguiente tipo de dato es el tipo de dato symbol. ¿Qué es y para qué sirve? Los tipos de datos symbol pueden ser utilizados como identificadores de las propiedades de los objetos. Esto nos ayuda a crear llaves únicas de acceso para los objetos. Es decir, si yo creo una variable llamada sim con el tipo de dato symbol y le paso un valor para poder inicializar la variable, creo una segunda variable, pero esta de tipo string, y paso exactamente el mismo valor para inicializar mi variable sim2. Si yo hago una comparación de sim1 estrictamente igual a sim2, puedo tener una salida a consola que me diga que los objetos son iguales. De lo contrario, tendré una salida a consola que me diga los objetos son diferentes. Ejecuto mi archivo y puedo ver que me dice que mis objetos son diferentes. ¿Qué es lo que hace en este caso symbol? Este tipo de dato, al pasar por la función de symbol, me crea un índice utilizando la variable que es único e irrepetible para JavaScript. Esto me ayuda a crear identificadores, por ejemplo, para objetos, que yo tengo tal vez algún ID en alguna base de datos y me deja crear con una llave simple y no una cadena muy larga el acceso para poder yo tener, en este caso, así. Si yo lo saco por pantalla, así, y hago su type of de sim, lo ejecuto por consola, puedo ver que es un tipo symbol, su palabra clave es llave y de igual manera sigo teniendo que mi tipo de dato es symbol. Es un tipo de dato no muy usado o usado para cosas muy específicas, pero este sería el sexto tipo de dato primitivo de JavaScript. Esto sería todo por hoy, muchachos. Espero les haya quedado un poquito claro las cosas, que hayan resolvido alguna duda. De igual manera, estaré subiendo contenido, explicando de manera un poquito más específica cada tipo de dato con algunos de sus métodos más utilizados para poder trabajar con dichos tipos de datos.
Esto es todo por hoy. Que tengan un bonito día. Adiós.